Cuarta parte, vamos a seguir, vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta a los cristianos de Tesalónica, a los tesalonicenses. Cristo viene, es como se titula este mensaje, ¿verdad? Y esta es la cuarta parte, quiere decir que el mismo título lo hemos estado arrastrando por dos partes más, por tres partes más, y esta es la cuarta. Esta es la cuarta. Cristo viene. No lo dudes. No lo dudes, así. Cristo viene, no lo dudes. Y ese título simple, llano, lo puse con toda intención, porque ahí recoge el objetivo de este mensaje. Yo creo que los cristianos, lo creo firmemente, mucho, en algún momento o mucho, dudamos de la venida del Señor. Nos preguntamos cómo va a ser eso. Y no debemos dudar. Dice que la fe, lo repito mucho en todos estos mensajes, ¿cómo viene la fe al cristiano? Por el oír. ¿Por el oír qué cosa? La palabra de Dios. Ustedes están entrenados. Entonces, uno de mis objetivos es que los cristianos que me escuchan de la roca y fuera de la roca, en la iglesia que tengo por el internet, que llegamos hace una semana y un poquito a 201, poco a poco va creciendo, escuchen esto y de verdad la fe venga a ellos en relación a la segunda venida de Cristo. Así que en eso nos estamos preparando. Yo no sé si usted, ya esta es la cuarta parte, se ha dado cuenta de la estrategia que yo estoy llevando, pero se la voy a explicar. Yo estoy usando la epístola de primera de ¿qué? De Tesalonicenses. Esa es la que estamos estudiando. Pero yo estoy arrastrando, yo estoy trayendo textos bíblicos que tengan que ver con la segunda venida de Cristo, que no tienen que ver con la carta, con la epístola que estamos estudiando. Y así nos alimentamos de dos vías. La vía extra-tesalonicense, de la extraepístola, o sea, de otras partes de la Biblia, porque la fe viene por el oír y son textos bíblicos que vamos a estar repitiendo. Y ya hoy vamos a repetir el quinto y el sexto de esos textos bíblicos, que vamos a empezar por ahí. Pero bueno, estoy trayendo textos bíblicos de toda la Biblia y haciendo un estudio, además, de la epístola de la primera carta a los tesalonicenses. La primera carta a los tesalonicenses, en mi opinión personal como estudiante de la Biblia, entre los objetivos que ella se cumple, que se cumplió el apóstol, yo creo que fue que la gente no dudara de la segunda venida de Cristo. Está escrita específicamente para que la fe en esa arista de la fe, de la segunda venida de Cristo, se robustezca, se haga fuerte. Entonces, esa es la idea. El objetivo es que usted crea más, y yo también, cuando preparo, cuando leo, cuando voy a los textos bíblicos, cuando los descubro, cuando los expongo, cuando decido exponerlos, estoy pensando que Dios me está guiando a que usted aumente su fe en todo, pero específicamente ¿en qué? En que Cristo viene. No sabemos cuándo es. Cuando la gente ya pone una fecha, ya no crea que es esa fecha, porque nadie va a saber cuándo es. Cristo viene, no lo dudes. Yo
Tengo aquí hoy Apocalipsis 1, 7 y 8. No lo tiene que buscar. Apocalipsis 1, 7 y 8, que no pertenece a la epístola. Y son los dos textos que hoy vamos a estar estudiando por primera vez. Pero yo tengo aquí unas hojas donde yo les voy a estar leyendo a ustedes los textos que hemos usado anteriormente. Hemos usado ya 4 partes de la Biblia que hablan de la segunda venida de Cristo, que no tienen que ver con la epístola. El primero está en los evangelios y fue el que lo habló fue Jesús, el propio Jesús, que habló mucho de que Él vendría otra vez. Y yo quiero recordarlo, voy a manera de recordatorio, así que no lo busque, yo quiero solamente que usted me escuche con cuidado, yo voy a leer despacio para recordárselo a ustedes. El primer texto que tocamos aquí, que no está en Tesalonicense, está en el Evangelio de San Juan, en San Juan 14, y dice, palabra de Jesús, atención, en la casa de mi Padre, ya se lo saben, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues, escucha lo que está diciendo el Señor, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere, como se fue, y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Ahí lo está diciendo. Eso está en Juan 14, los versículos 2 y 3, y yo puse el 4 también ese día, porque eso lo estudiamos ya en el primer mensaje, en la primera parte. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En la segunda parte, y aclaro aquí que cada capítulo es una parte. De manera que la primera parte fue el primer capítulo de Tesalonicenses, la segunda parte fue el segundo capítulo a los Tesalonicenses de la primera epístola, el tercer capítulo fue la tercera parte, y hoy que estamos en la cuarta parte, ¿qué dice ahí? Primera de Tesalonicenses, ¿qué dice? ¿Lo pueden leer? 4. Hoy vamos a estar, así que usted abre su Biblia en Tesalonicenses 4, y yo sigo leyendo ahora aquí. Así que ya leímos un lugar donde está en la Biblia que el propio Jesús se está anunciando, y no lo dijo Pablo en la primera epístola de las Tesalonicenses. De manera tal que estoy ahora aquí en Hechos, capítulo 1, cuando el Señor se está yendo, y ya se está yendo, y los discípulos lo ven que se está yendo, y se está yendo entre las nubes, se quedan mirando y aparecen 2 ángeles. Entonces ya no es Cristo el que está hablando, aunque pudiéramos decir que también está hablando Cristo, porque los ángeles, ¿quiénes son? Gente enviada por Dios, y Dios es el Padre, Dios es el Hijo, es Cristo, y Dios es el Espíritu Santo. Así que ahora está hablando, vamos a llamarle Dios, si quiere decir Dios Padre o si quiere decir 2 ángeles, pero eso está en Hechos 1, 10 y 11, y este es el segundo lugar que yo estoy usando en la Biblia para fortalecer nuestra fe, y dice así en el libro de los Hechos: y como ellos se estaban fijando la vista en el cielo, mientras él se iba, he aquí 2 hombres vestidos de blanco, y así se presentan algunas veces los ángeles en las escrituras, vestidos de blanco se presentaron junto a ellos, y le dijeron, ¿qué le dijeron? Hombres galileos, ¿por qué os quedáis de pie mirando al cielo? Este Jesús, quien fue tomado de vosotros arriba al cielo, vendrá. Y aquí está otra vez la enseñanza, la repetición de la palabra de Dios para escoger fe. Vendrá de la misma manera como le habéis visto ir al cielo. Así que tenemos ahí la segunda. Y la tercera, están en un mismo libro y dicha por una misma persona. La tercera que yo uso aquí son 2 textos diferentes. Son 2 textos diferentes y están en la epístola de Santiago que acabamos de estudiar los miércoles y por la noche. Y es Santiago 5, 7. Este Santiago, que es el hermano del Señor, uno de los apóstoles, hemos estudiado, y también pastor de la iglesia en Jerusalén, después que el Señor se fue, se convirtió en apóstol de la iglesia de Jerusalén, escribe la carta
que lleva su propio nombre, Santiago. Y dice en el capítulo 5:7 Santiago: por tanto, hermanos, tened paciencia, nos manda a tener paciencia, hasta la venida del Señor. Ahí está hablando. Son diferentes personas que hablan de esto: Cristo, los ángeles y ahora un apóstol. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y ese es Santiago 5:7. Mirad, dice él, cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Eso es para que aprendamos que de la misma manera que un labrador después que siembra espera, así los cristianos tenemos que esperar la segunda venida de Cristo. Esperad el precioso fruto de la tierra, aguardado con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Ese es Santiago 5:7. Y el otro que le sigue atrás, que es un texto diferente, pero es el que le sigue y habla también de la segunda venida, dice: tened también, habló de un labrador, ¿no?, que tiene paciencia, esperando el fruto. Ahora dice el 8 que continúa: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Eso es como, prepárense, que no lo coja desapercibido ese día. Y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Esos son los textos. Son 4 textos que hemos visto, 4 partes de la Biblia donde está tocando el punto. Y ahora vamos a estudiar 2 nuevos. Y estos están en Apocalipsis 1, 7 y 8. Y lo vamos a tener aquí en pantalla. Por favor, Mariné. Apocalipsis 1, 7. He aquí. Libro de Apocalipsis, hermoso libro, tremendo libro. He aquí viene con las nubes. Eso me da a mí gozo, me da alegría. Amén. Me afirma mi fe. He aquí viene con las nubes, el último libro de la Biblia. Todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí. Amén. Así que ahí tenemos el quinto lugar, vamos a decirle lugar, pudiéramos decirle el quinto texto, y es el quinto texto que estudio de la Biblia, que no está en Tesalonicenses, donde se está hablando de la segunda venida de Cristo. Y el verso que viene atrás, el 8, Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era. Y todos esos atributos son del Padre, porque el Padre es el que es y el que era. Pero ahora, ¿qué dice aquí? Y el que ha de venir, el que ha de regresar, el Hijo, el Dios Hijo, igual que el Padre, el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ese es nuestro Señor Jesús. Por Él todas las cosas fueron creadas, la tierra, los cielos. Y por Él todas las cosas que fueron creadas subsisten. El que le da el mantenimiento a esta gran creación que a veces el hombre echa a perder es nuestro todopoderoso Jesús. El que es, el que era y el que ha de venir. Bueno, estos son los textos extra tesalonicenses que hemos estado usando. Y el hecho, fíjense que yo no he casi comentado los textos. El hecho de escucharlo solamente es el objetivo. Cuando usted escucha la palabra, la fe viene, ¿por qué? Por el oír. Cristo viene. ¿Cómo se llama este mensaje? No lo dudes. Cristo viene, no lo dudes. Ahora, yo quiero que usted abra su Biblia, la tenga lista. No la vamos a usar en este propio instante, pero casi ya, en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4. Tenga listo porque vamos a redimir el tiempo con eso. Pero fíjese lo que voy a decir, escúcheme lo que voy a dar, información importante. Yo dije aquí que la epístola está escrita entre sus objetivos principales para que la gente no dude, para que la fe de los cristianos aumente, para que el conocimiento de los cristianos
se enriquezca con respecto a la segunda venida de Cristo. Y le voy a decir algo que usted tiene que descubrir también, porque cuando terminemos el último mensaje, el último estudio de Tesalonicenses, que ya no van a ser 5, van a ser 6, porque el último capítulo es muy largo y lo dividí en 2, así que va a llegar hasta la 6ª parte. Cuando llegamos a ese final, yo voy a entregarle a cada uno de ustedes un estudio escrito que usted va a tener que bregar con él, con los mensajes del internet, con los 6 mensajes que van a ver en internet y el material que le estoy dando, para que aún su fe en su propia gestión personal, es una gestión que usted hace para Dios y por Dios, en su propia gestión personal de estudio, el creyente tiene que estudiar, tiene que escudriñar las Escrituras. Cuando yo le dé ese material, usted vuelva a repasar todo esto. Entonces aquí yo estoy usando otra estrategia. Capítulo 1, escuche lo que descubrí. Cuando yo estudio la epístola, miro lo que descubro. El capítulo 1 tiene un versículo que habla de la venida de Cristo. El capítulo 2 tiene otro versículo que habla de la segunda venida de Cristo. El capítulo 3 tiene otro versículo que habla de la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos hemos estudiado ya? 3, porque ya estudiamos el 1, estudiamos el capítulo 2 y estudiamos el capítulo 3. Pero el capítulo que vamos a estudiar hoy no tiene 1. Tiene 3 que hablan de la segunda venida de Cristo. 3 versos vamos a estudiar hoy que hablan de la segunda de Cristo, de la segunda venida de Cristo. Pero yo quiero recordarles otra vez aquellos textos que hablan de la segunda venida de Cristo, que están en la epístola y que son los del capítulo 1, los del capítulo 2 y los del capítulo 3. Y el capítulo 1, 10, ahí está el texto, vamos a ponerlo en pantalla. Dice el 10: y esperar de los cielos a su Hijo. Amén. ¿Ven? Y ese "y" es como que falta algo que está escrito antes, ¿no? Es como lo último de algo. Y esperar de los cielos a su Hijo. Y siempre me gusta recordarle que lo que está en el 9, en el verso 9, que es el anterior, y lo que está en el 8, lo que está diciendo es qué tienen que hacer los cristianos en su vida. Y hace un resumen lindo. Dice que la vida cristiana consiste en convertirse a Dios vivo. ¿Me oyó? Convertirse a Dios vivo. Servirle a ese Dios vivo. Tú te conviertes, el Señor te salva, pero Él se convierte también en un Señor. Cristo es Salvador, pero también ¿qué cosa es? No lo oí, lo dijo una sola persona. Cristo es Salvador, pero también ¿qué es? Sí, Señor. No lo oigo. Cristo es Salvador, pero ¿qué es? Sí, Señor. Señor de nuestras vidas. ¿Sabe que hay una doctrina por ahí que dice, no, Cristo es Salvador, pero no es nuestro Señor? Negativo. Esa es la mentira más grande que hay. Cuando recibimos a Cristo, lo recibimos como Señor y ¿qué cosa? Y Salvador, las dos cosas. Y lo que está diciendo esta primera carta a los tesalonicenses en el primer capítulo, verso 10, es servir al Dios vivo mientras nos quitamos todos los ídolos de arriba. Eso ya está predicado. Nos quitamos todos los ídolos. ¿Y ídolo qué cosa es? Todo lo que me quita a Dios que sea el primer lugar en mi vida. Y tenemos que trabajar con ellos. Porque los evangélicos a veces creemos que el único ídolo que hay es Santa Bárbara o un muñeco o una piedra. No, hay muchos ídolos que todavía los cristianos tienen que desembarazarse de ellos. Y es cuando algo toma un lugar en tu vida más importante que ¿quién? Que Dios. Ese es el concepto de Dios. Entonces lo que está diciendo esta epístola, en otras palabras, este capítulo 1 es: tenemos que servir al Dios vivo, deshacernos de todos los ídolos, servirle, es lo otro que viene, y ya entonces cae aquí. Y esperar, la otra cosa que tienen que hacer los cristianos. Y esperar de los cielos a su Hijo. Que este es el texto que está en el primer capítulo. Cuando estudiamos el capítulo 2,
Tuvimos el texto 19. Vamos al texto 19. Y ya tenemos 6, 7 con el que estudiamos y 8 con este. Textos que hablan en total de la segunda venida de Cristo. Y dice el 19, pues, ¿cuál es nuestra esperanza? Le está diciendo Pablo a los tesalonicenses. ¿Cuál es nuestra esperanza? La esperanza de él, la esperanza de su equipo misionero, de su gente que lo ayudó a abrir aquella iglesia. ¿Cuál es nuestra esperanza? Gozo y corona de que yo me gloríe. Y le dice, ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo? ¿En qué? En su venida. Ahí está. Dice Pablo, él se imagina, porque Pablo está diciendo aquí que él se imagina al Señor llegando y a la iglesia de Tesalónica siendo, Señor recibiendo a la iglesia de Tesalónica, y que ese es el gozo más grande que él tiene, pero lo está relacionando con la venida del Señor, y este es otro texto que reafirma nuestra fe en la segunda venida de Cristo. Y el tercer texto, en el tercer capítulo, acuérdense que hay uno por capítulo, es el 3:13. Vamos a él. Para que sean, fíjense, es el verso 13 del capítulo 3, para que sean afirmados, afirmado quiere decir asegurado, fortalecido, en fe, en confianza, para que sean afirmados vuestros corazones. Usted puede decir para que sean afirmados vuestras almas. Usted puede decir para que sea reafirmada vuestra fe, irreprensibles en santidad, porque Dios nos ordena ser santos y debemos tener ese deseo nuestro de batallar contra el pecado en las fuerzas de Jesús, porque sin Él no podemos, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces, ahí terminamos el capítulo 3. Hoy vamos a comenzar el 4. Ahora, el 4, tenemos que ir a la Biblia. El 4 solamente tiene un texto que habla de la segunda venida de Cristo. Pero todos los textos los vamos a estudiar hoy, porque estamos estudiando la epístola. Así que, ¿tiene abierta la epístola? Epístola a los tesalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4. Mire, déjeme recordarle algo. Escúcheme ahora. ¿Me escucha? Ok. Las epístolas, ¿para qué están? Ya usted debe responder esa pregunta que yo le he enseñado. Cuando usted abre una carta para empezar a estudiar, usted dice, ¿para qué está esta epístola aquí? Bueno, la epístola está aquí porque la iglesia necesita aprender. Se escribieron desde la época primitiva. La iglesia primitiva era primitiva. Era una iglesia poco madura y tenía que madurar, y por eso están las epístolas. Las epístolas tienen todo lo que la iglesia necesita para crecer. Y esta es una de ellas. Que entre sus objetivos tiene que nuestra fe se fortalezca en muchas cosas, pero especialmente tiene un énfasis. ¿Cuál? La segunda venida de Cristo. Pero aprendemos muchas cosas en esta epístola que no tiene solamente que ver con la segunda venida de Cristo, y que lo hemos estudiado en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3, y hoy vamos al capítulo 4. Si usted se da cuenta, el primer texto de este capítulo, el verso 1, nosotros le dedicamos un mensaje aquí en La Roca hace como 6 semanas. Y yo lo voy a leer y usted se va a acordar si usted lo ha escuchado. Y mire lo que dice el verso 1. Por lo demás, parece que ya se está acabando la epístola, y sí, se está acabando porque ya este es el 4º capítulo. Por lo demás, hermanos, os rogamos, es un ruego de Pablo, y exhortamos, y ya yo le expliqué a ustedes qué cosa es la exhortación. El cristiano tiene que saber la exhortación qué cosa es, porque nosotros nos tenemos que exhortar los unos a los otros. Y yo le he explicado a ustedes que exhortación es cuando con palabras, si yo los voy a exhortar a ustedes con palabras, si usted va a exhortar a alguien, usted con palabras toma a un hermano que está haciendo algo erróneo, que está haciendo algo malo, que está haciendo algo que no es correcto, y usted con palabras
trata de convencerlo y llevarlo al camino de la obediencia, usted lo está, ¿qué cosa? Exhortando. Para que entienda esa palabra. Exhortando. Pero él combina aquí, la exhortación tiene cierta autoridad apostólica aquí, ¿verdad? Exhortar. Pero él ruega, ¿y qué más hace? Exhorta, mezcla el amor con la autoridad. Es lo que yo veo ahí. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, no en Él, en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros. Hermano, ¿qué se está metiendo? Se está metiendo en cómo debemos conducirnos, cómo debemos comportarnos. Y eso es importantísimo en la vida cristiana. Los cristianos no podemos comportarnos como a nosotros nos da la gana. Porque nosotros somos siervos de Dios. Nosotros rendimos cuenta a Dios. Nosotros amamos a Dios y queremos servirle con amor. Queremos obedecerle, ¿sí o no? Entonces Él está rogando, pero está exhortando al mismo tiempo. ¿Cómo debemos conducirnos? Y esa es una de las cosas que hace la epístola. Casi todas las epístolas, su gran contenido, además de los textos que hablan de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, habla también de qué nosotros tenemos que hacer. Cómo debemos vivir la vida. Cómo debemos comportarnos. Cómo debemos, la palabra que usa aquí, conducirnos. Que aprendiste de nosotros, de Pablo, los tesalonicenses aprendieron de Pablo, cómo os conviene conduciros. ¿Y qué dice detrás? Y agradar a Dios. Cuando nosotros obedecemos, agradamos a Dios. Y agradar a Dios. Y eso tiene que ser cada día, ¿qué dice el final? Más y más. Y así estuvimos un mensaje con ese título. Agradando a Dios. ¿Se acuerda de eso hace poquitas semanas? Hace un mes o un poquito más de un mes y una semana. Así que el título de aquel mensaje era agradando a Dios más y más. Y estaba basado en este texto. Solamente en este texto. Bueno, pues ya lo leímos, ya lo comentamos. Vamos al verso 2. Porque ya sabéis. ¿Está conmigo? ¿Qué instrucciones? Vea que hay instrucciones. Instrucciones de cómo debemos comportarnos, cómo debemos conducirnos. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos. Y todo lo que Pablo le da siempre es relacionado ¿con quién? Con Cristo Jesús. Por eso yo cuando trato de predicar aquí, trato de predicar el texto. Sin pocas... Cuando cuento una historia o una ilustración es para apoyar el texto. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué cosa? Santificación. La Biblia está escrita, las epístolas están escritas para que nosotros cada día nos parezcamos más a Cristo. Sed santos porque yo soy santo. Yo le decía a los hermanos, me parece que fue el miércoles, escuché de un comentarista esta frase que me ha quedado en el corazón: la santidad de Dios guía nuestra santidad. Quédese con eso en la cabeza. La santidad de Dios, y tenemos que conocer cuán santo es Dios. Esa es una de las características, esa es una de las partes, esa es una de las aristas de su gloria. El poder es una arista, el amor es otra arista, y la santidad es otra arista. Hay varias cosas que componen la gloria de Dios. Y la santidad de Dios debe guiar, debe ser directora de nuestra santidad. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Eso es lo que Él quiere. Que os apartéis ¿de qué? De fornicación. Y ya yo le expliqué lo que era fornicación. La fornicación, cuando usted trae ese vocablo de la palabra griega con la que fue escrita, la Biblia en el Nuevo Testamento fue escrito en griego original.
La palabra que viene es la palabra pornoia, que a nosotros no es muy extraño, porque hoy en día hay una cosa muy famosa y la gente se cree que eso es el único pecado que hay en el mundo. No, ese pecado es el de fornicación. Cuando usted oye hablar de pornografía, viene de pornoia, ¿no se parece? Sí. Pero el problema es que no solamente es ver una película de ese tipo, porque la gente se cree, o una revista, y que ya eso es la pornografía. No, la pornoia es toda inmoralidad sexual. Eso es en sí, es la pornoia. Y esa es la palabra que viene ahí, pornoia. Y entonces, él ahora brinca para un punto donde a veces la gente puede practicar cierta pornoia. Y no es que está viendo una película pornográfica, sino más bien lo que está haciendo es, de alguna manera, estarle fallando al Señor desde el punto de vista de inmoral sexual. Y mire el verso 4 dice: cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. Bueno, hoy es horrible lo que a veces los matrimonios, y vamos a llamarle los matrimonios impíos, pero es posible que en la iglesia haya gente en matrimonio practicando eso, cuando en el matrimonio quieren meter a un tercero. O cuando se quieren hacer cosas que tengan que ver con la inmoralidad sexual. Una cosa que se está practicando en la iglesia más que yo diría con cierta... en la iglesia arrastra cosas del mundo, costumbres del mundo, y ahí es donde está el problema. La iglesia arrastra costumbres del mundo, y el objetivo de la iglesia y de la Biblia y de las epístolas y de la palabra de Dios es que la iglesia no haga eso. Cada uno sepa tener su propia esposa. ¿Qué cosa está diciendo? ¿Cuántas esposas? No está diciendo esposas, porque ahorita se va a meter eso. Cuando cojamos enseñanza de otras culturas se va a querer meter eso, porque aquí se están metiendo muchas cosas. Cada uno sepa tener su propia esposa. Algunas versiones dicen marido. El cristiano, cuando decide vivir una vida con otra persona del sexo opuesto, ¿qué tiene que hacer? Casarse, correcto. Bueno, pues hay mucha gente que no se casa. Fíjate que yo le busqué eso en el internet, porque dije, a lo mejor son ideas mías, son pensamientos míos, pero busqué eso en el internet y hay un mensaje de John MacArthur, el famoso predicador, que por cierto se comportó muy valientemente en todo este proceso en que muchos cristianos se están echando para atrás, y Dios le dio victoria y le ha dado victoria. Y él tiene una prédica, que por cierto está en español, que se llama ¿en la iglesia casarse o no casarse? Porque hay prácticas donde la gente se une a otro sin ¿qué? Sin casarse. Cuando Jesucristo se encontró con la mujer samaritana, ¿no se acuerda lo que le dijo? Le dijo: dile a tu marido, ve y busca a tu marido que quiero hablar con ustedes dos. Y la mujer ahí, yo me imagino que se bloqueó, y entonces lo que le dijo fue: Señor, yo no tengo marido. Y entonces el Señor le dijo: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido. Yo pienso que esta mujer se casó y se divorció. Usted sabe, cuando usted busca la palabra marido, que es sinónimo de esposa, dice hombre y mujer que se casan. Entonces, el primer marido, esa es la deducción que yo saco del estudio de la mujer samaritana. La mujer se casó con un marido, tuvo otro marido y también ¿qué? Se casó. Tuvo otro marido y también se casó. Tuvo otro marido y también se casó. Y tuvo otro marido y también se casó. Pero ya el sexto, ni eso hubo.
Porque 5 maridos has tenido, pero que ahora viene, no es tu marido. La mujer se quedó bloqueada. Le digo, dime, Señor, ¿quién tú eres? Porque la descubrió. Bueno, aquí Pablo estaba viendo algo que ya parecía que estaba pasando. Y él brinca de la pornoia en general para un tipo específico de pornoia. Y él dice, pues la voluntad dice él, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. O sea, hay que casarse, pero además dentro del matrimonio, entonces hay que vivir no con las costumbres mundanas, sino vivir de manera natural. No, dice el 5, en pasión de concupiscencia. Y los hermanos que vienen los miércoles hemos tratado bien qué cosa es la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? No, concupiscencia, lo dijimos claro el miércoles por la noche, es el deseo interno que está en nosotros. Cualquier deseo interno. Escuche bien, este es el concepto de concupiscencia. Cualquier deseo interno que hay en mi ser que me saca de la voluntad de Dios, que me saca de obedecer a Dios. Y ahí ya usted debería notar eso. Los hermanos de los miércoles lo notaron, espero yo, porque les pedí que lo notaran. Pero sencillo, lo único que tiene que escribir es eso, que es concupiscencia, mi deseo interno. Porque de pronto yo tengo deseos, ¿no? Tengo deseo de hacer esto, de hacer lo otro, de hacer lo otro. Pero los deseos internos tienen que estar dirigidos. ¿Por qué? ¿Qué cosa dirige mi santidad? La santidad de Dios. Usted se lo olvidó lo que dijo ahorita. Nuestra santidad debe ser dirigida, ¿por qué? Por la santidad de Dios. Y la santidad de Dios está aquí en su palabra explicada. Entonces, ¿la concupiscencia qué es? Repito, porque quiero que lo tenga claro. Es el deseo interno que hay en nosotros fuerte. Y puede haber un deseo fuerte en nosotros, pero siempre y cuando, ¿qué cosa? No me saque del plan de Dios. O sea, esté dirigido por la santidad de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida? El que me ha llamado a ser parte de su pueblo. El que me sacó de las tinieblas y me ha hecho vivir en su luz admirable y me ha permitido anunciarle a Él las virtudes de Él. Y por lo tanto, si me sacó de las tinieblas a la luz, debo vivir conforme a la gente de la luz, al grupo de la luz. Vuelvo a leer el 5. No es pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Y ahora resume lo que le está diciendo. Y entonces, sí, vamos en este verso 7 a tenerlo en pantalla. Mira lo que dice en pantalla. El verso 7 resume todo. Dios no nos ha llamado ¿a qué? A inmundicia. Sino ¿a qué? ¿Por qué Dios tiene que escribirle esto a la iglesia de Dios? Porque había alguien allí que le iba a servir el saco, el traje. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino ¿a qué? A santificación. Y nosotros debemos diariamente, every day, sacar nuestra vieja levadura, mensaje de hace unos meses atrás o un par de meses atrás. Y es cuando sacamos la inmundicia y nos ponemos de, y eso hay que hacerlo con frecuencia, todos los días, para no dejar nada, diariamente tenemos que luchar con eso en nuestra vida. Dios no nos ha llamado a inmundicia sino a santificación. Así que dejamos ese texto en pantalla para que usted lo pueda ver bien y seguimos caminando por la Biblia. Así que el que desecha esto, o sea, si usted desecha todo lo que he hablado hasta aquí, ¿qué dice ahí? No desecha a hombre, no me desecha a mí, porque yo lo que he hecho es abrir la Biblia, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo para que pudiéramos bregar con Él.
El Espíritu Santo, espero yo, es el que le arrastró a usted hoy, escuchen lo que voy a decir, lo arrastró a usted hoy a dejar el televisor, a dejar la cama, a dejar las horas de descanso, a venir aquí, ¿a qué? A sentir la palabra de Dios, a la comunión con los santos, a recordar la familia de Dios, a unirnos en las alabanzas, el Espíritu de Dios. Fue el móvil. Y entonces ahora entra en un tema requete importantísimo. Sigue hablando de la santidad, pero mire lo que dice. Pero acerca del amor fraternal, hermano, en la iglesia, lo más importante de todo es el amor. Amén. Y dice aquí fraternal. Yo le estoy diciendo a ustedes, porque esto es con lo que brego en mi corazón. Y yo sentí eso desde el día que me convertí, y se lo he explicado a ustedes aquí. Me convertí con 16 años en un campamento joven. Pero lo primero que hace Dios en el que se convierte, y hay que convertirse, ese es el punto, hay que convertirse en Dios vivo, hay que dejarlos, hay que servirle y hay que esperar a su Hijo. Eso fue lo que leímos en el versículo 10. Dejar los ídolos. Pero el amor fraternal es básico. Porque de pronto, si no existe el amor fraternal, la vida cristiana se convierte en una religión. Que es venir al culto aquí, esto es un club, esto es como una, qué sé yo, y hasta la semana que viene. No, hermano, lo que está diciendo toda la Biblia, por todas partes, en todos los capítulos, en todos los versículos, en todas partes, es que el creyente que pertenece al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, la gente creyente que se van de la iglesia y hablan mal de la iglesia, yo le estoy diciendo que se arrepientan, pero el creyente en el cuerpo de Cristo tiene que interesarse por la vida de los hermanos del grupo donde Dios la ha puesto. Amén. No se puede vivir sin iglesia. Eso es el engaño más grande que tiene el diablo para los creyentes. Ese es el grupo que te cuida, ese es el grupo que tiene defectos y que tú tienes que soportar los defectos de ese grupo, pero es el que te cuida, es el que ora por ti. Tenemos que llamarnos, tenemos que interesarnos. Aquí en La Roca tenemos un sistema de comunicación que no es perfecto, pero lo podemos hacer perfecto si usted se interesa. Si usted no recibe los mensajes de Sonia, usted puede decir y hacer sus gestiones. Sonia, no estoy recibiendo, no hace falta recibir. Pero mira, aquí esta semana oramos por la niña por la hijita de Irma Pérez. Vilma Pérez. ¿Qué pasó con Vilma Pérez y su hijita? ¿Cuánto lo saben? Un ejemplo. Parió la niña, un niño, pero estaba con presión alta, estaba mal y la ingresaron. Pero la iglesia tiene que saber eso y llamar a Irma. Ese es el amor fraternal. Es que tenemos que interesarnos los unos. No podemos vivir nuestra vida y el domingo ir allá porque hay que ir. No. Aquí la vida cristiana está escrita aquí. El amor fraternal no tengo que escribirle, dice él, porque lo ha repetido tantas veces y se repite en todas partes. Pero acerca del 9, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos, es verdad que eso estaba pasando en Tesalónica, y lo está alabando, está reconociendo la iglesia ahí, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis, dice el 10, así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Y no tenía teléfono. Pero os rogamos, hermanos, os rogamos que no se queden con lo que tienen. ¿Qué dice ahí? Que abundéis en esto que acabo de hablar, en todo lo que he dicho, más y más. Cada día debo estar más ocupado en la vida de mis hermanos, en el interés por los hermanos, en la vida de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo viene a buscar a su iglesia. Ya el 11 y el 12 dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, en vuestros trabajos. ¿Sí? El primero que dijo, el que no trabaja no coma, no fue Carlos Mar, ni Federico Engel, ni nada de esa gente. Fue Jesucristo.
que vino mucho antes que yo. Ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis, sigue hablando de la conducta, honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Si alguien está enfermo en la iglesia, hay que ayudarlo. Si alguien se quedó sin trabajo, hay que ayudarlo. Lo primero cosa es buscar trabajo. Pero esa es la vida de la iglesia, es una familia. Ahora se mete en el tema de la escatología, de los tiempos del fin. Acuérdense que se lo he dicho, escatología, los tiempos del fin. Tampoco, ahora va a entrar en el tema de la epístola, tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de algo, acerca de los que duermen. Y aquí el dormir se está refiriendo a los muertos. Y este es uno de los capítulos sobresalientes de esta epístola, que ha dividido la cristiandad. La ha dividido. Porque aquí hay que tener fe para creer lo que dice aquí. Pero por fe andamos y no por vista. La fe es la certeza de lo que se espera, dice el libro de Hebreos, y la convicción de lo que no se ve. Y el cristiano vive por fe y somos salvos por fe. Y eso no es de nosotros. Esa fe la pone ¿quién en nosotros? Dios, Cristo Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Él fue el que inventó la fe, ¿verdad? El autor. No queremos que ignoréis acerca de los que están muertos, de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y se está refiriendo específicamente a los muertos que queremos, sea familiar de la iglesia o sea familiar biológico, pero que murieron en Cristo. Porque si no murió en Cristo no lo vamos a ver más nunca. Por eso el pastor Rick Warren dice que la familia cristiana es más trascendental, va a ser la verdadera familia que vamos a tener en la eternidad. Porque los que no son cristianos, que son de nuestra familia, no lo vamos a ver más. Para que no os entristezcáis, verso 13, el final, como los otros que no tienen esperanza. Verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, que hay que creerlo, porque si no creemos que Jesús resucitó, dice la Biblia, que es vana nuestra fe. Somos hombres y mujeres de fe. Cristo resucitó. Dígalo conmigo. Cristo resucitó. Dígalo conmigo otra vez. Cristo resucitó. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Traerá en su venida. De manera tal que no he contado este texto como texto que habla de su venida, pero lo es. Porque dice traerá. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos, y esto lo tengo en pantalla, así que vamos a verlo ahí, de Mariné. Por lo cual, mírenlo ahí. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, los que estemos vivos cuando venga el Señor. Pablo no sabía si debe estar vivo o muerto. Entonces dice, los que vivimos. Pero como lo digo yo hoy, los que vivamos. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta que... Ahí tienes un texto que habla directamente que dice que Cristo vive. Hasta la venida del Señor. No precederemos, no estaremos primero, no vamos a ver a Jesús primero que los que están muertos. No. Los que están muertos los van a ver primero. Y él lo aclara en el verso que viene. Vamos al otro, al 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, así va a venir, y con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, ¿qué hará? Lo que dijeron los ángeles. Descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, el que no cree esto no es de Dios. Y si usted tiene duda y quiere creerlo es porque es de Dios. Entonces dígale a Dios, Señor, dame la fe. Dame fe, dame fe, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque hay victorias. Hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Esta es una victoria.
cada día, cada hora, dame fe. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ya en el 17 que dice, ponme el 17. Luego nosotros, los que estén vivos, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces yo no puedo ver esto como una alegoría, porque se habla por todas partes de la Biblia, como yo se lo estoy demostrando a ustedes. Lo dijeron los ángeles, lo dijo el apóstol Santiago, lo dijo Jesús. Yo me iré, vendré otra vez. Los ángeles dijeron, va a venir en las nubes. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Entonces no puedo pensar que esto es una alegoría, que esto es una cosa simbólica. No, no, no. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. La cristiandad de estos tiempos le ha puesto un nombre a eso y le ha llamado el rapto. Y los que están en contra, los que no creen en esto, los que no tienen fe para creer en esto, entonces dicen que esa palabra de rapto no viene en la Biblia. Es verdad, no viene, pero dígame si alguien le quiso poner al arrebatamiento rapto. ¿Está en la Biblia o no está en la Biblia? No, el rapto no es, porque el rapto no está en la Biblia esa palabra. ¿Qué dice ahí? Arrebatado. El Señor me rapta de este mundo pecador. Amén. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. ¿Quiere decirlo conmigo? Estaremos con el Señor siempre. Y una de las cosas que yo le digo a mi familia, a mis hijos, y que no lo hacemos como debe ser, y que yo se lo hablo y lo digo, es como termina este capítulo, en el verso 8. Dice este capítulo que tenemos que alentarnos con estas palabras. Entonces cuando yo me reúno con mis hijos en un cumpleaños, en un lo que sea, en una comida, por aquí, por allá, hay que hablar de ¿qué? De estas cosas. Porque es de la manera que podemos vivirlo. Es de la manera que podemos... entonces, ¿cómo termina este capítulo? Vamos a ver, bueno, no lo tengo en pantalla, pero lo dice en su Biblia. ¿Qué dice el verso 18? Por tanto, ¿qué dice ahí? Alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Quiere que se lo parafrasee y se lo diga diferente? Dios nos está mandando los unos a los otros a hablar más de su venida. Amén. Sí. Así que, hermano, aquí está la palabra de Dios predicada. Vamos a orar. La semana que viene entramos en la quinta parte, en el quinto capítulo. Pero como es tan largo, tiene muchos versos, tiene 28 versos. Yo lo dividí 14 y 14 y vamos a tener dos mensajes, la quinta y la sexta parte de estos estudios de la epístola. Vamos a orar. Señor, aquí está tu palabra predicada. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más.